Bien, seguimos en vivo, estamos en Puntal AM y ahora es el momento de hablar de cuestiones que nos interesan, que cada tanto las licuamos con el estudio Novo y Asociados. Vienen representantes del estudio aquí a hablar de diferentes cuestiones y hoy el caso atiende particularmente a una charla que va a brindarse en minutos nada más, a la que estamos convocando vía redes sociales a través del estudio y a través de Puntal AM también en el Hotel Menossi, porque Novo y Asociados se ha asociado con el estudio de Córdoba, el estudio de abogados Gentile Sarabia. Y hoy tenemos la visita del doctor Diego Zárate aquí en Río Cuarto para brindar esta charla que va a comenzar a las 11, decíamos, en el Hotel Menossi, y que habla sobre las afecciones a los saberes previsionales provocadas por las leyes provinciales 10.333, también la 10.694. Vamos a hablar también de lo que es el aporte solidario, de los descuentos también en las jubilaciones, de diferentes cuestiones vamos a hablar ahora en Puntal AM. Para eso nos acompaña también Ezequiel Blencio en representación del estudio Novo y Asociados y el doctor Diego Zárate, que debe haber llegado recién de Córdoba. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenidos a los dos. Gracias, buen día. Gracias, Paula. Bueno, la charla en un ratito arranca en el Hotel Menossi y son temas que por ahí estaría bueno desglosar un poco. ¿Qué son estas leyes provinciales? Por un lado las leyes provinciales, por otro lado las jubilaciones que nos afectan a nivel nacional, los descuentos previsionales, y el aporte solidario. Digo, ¿qué son todas estas cuestiones? Bueno, vamos a hacer una gran síntesis para todos los jubilados y pensionados. Es decir, cuando hablamos de jubilados tenemos que incluir pensionados, retirados quizás. Dentro de la ley provincial, la que abarca Córdoba, tenés un régimen general de jubilaciones con regímenes especiales adentro de la misma ley. Pero para tener un concepto claro de lo que son jubilaciones provinciales y jubilados nacionales, hablamos Caja de la Provincia y ANSES, regla número 1, todos tienen algo para reclamar. O sea, no hay un jubilado o un pensionado que no tenga algo para reclamar. Siempre, lamentablemente, sí, y esto no debería ser así. No debería ser en lo que es el jubileo. O sea, la jubilación, el concepto de jubilación es ese. El jubileo es disfrutar en la tercera edad de lo que uno produjo durante el curso de su vida. Lamentablemente, como decimos recién, en lugar de estar, y esto son ejemplos reales, hace 20 años atrás los jubilados se juntaban en la cola del banco y hablaban quizás de las enfermedades, lo que compraban, bueno, hoy hablan de qué juicio tienen. O sea, es lamentable, es decadente, habla de nuestra propia decadencia dentro de un sistema previsional de reparto que ha sido usado como ariete para ajuste de gasto público. En general, esa ha sido la regla. Como se ajuste el gasto público vía jubilaciones y pensiones, los jubilados y pensionados, obviamente, como contrapeso, tienen la posibilidad de reclamar ante la justicia provincial, depende de lo que reclame, obviamente, o la justicia federal, si nos vamos a ir por lo que es impuesto a las ganancias. Entrando en lo que es lo que mencionabas recién, la ley 10.694, mencionaban la 10.333. Sí. En dos líneas yo te digo qué es esa ley y cómo afectó, porque es cómo viene arrastrando el déficit, cómo se viene arrastrando el déficit de la caja. La 10.333 se dicta el 23 de diciembre del año 2015 y básicamente, recordemos que en el 2015, en ese momento Schiaretti gana las elecciones con una promesa en campaña. Dijo, nosotros, pues la ley anterior a esa, le pagaba los aumentos a los jubilados a los 6 meses, 180 días. Dice, bueno, yo voy a derogar ese delay que había entre el aumento de los activos y el traspaso del aumento a los pasivos. Pero no explicó cómo lo iba a financiar. Entonces, cuando dicta la ley 10.333, lo que hace es reducir el porcentaje. Efectivamente, le empieza a pagar los aumentos a los 30 días, pero le reduce el porcentaje jubilatorio. Pasa del 82% móvil que venía cobrando el jubilado desde el año 2007 producto de un fallo de la Corte, que no viene el caso, ya vamos a una parte ya de historia de lo que es la parte jubilatoria, el régimen previsional, y lo que hacen es decir, pagan los aumentos de los 30 días
pero le reducen la jubilación del 82 al 73%. Por eso las famosas marchas, esto de la restitución del 82% móvil que Así vemos. Así es, exactamente. El motivo central de todas las marchas, cuando se movilizan tanto activos como pasivos, porque los activos han tomado conciencia también, cosa que en algún momento yo he tenido oportunidad de hablarlo. Ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes algún día van a ser jubilados. ¿Sí? Entonces van a pasar este sector de pasivos que no pueden hacer nada. O sea, ellos no pueden hacer paro. Ellos están jubilados, o sea, no tienen modo de reclamar. Entonces, bueno, volviendo a la 10.333 del año 2015, hay un recorte del 82 al 73 y pasa toda esta ventana del tiempo de 2015 hasta el 2020. Y el 20 de mayo, creo, si mal no recuerdo, del año 2020, 20 o 22 de mayo del 2020, se dicta otra ley porque obviamente los recursos de la caja seguían siendo exiguos y no podían cubrir el total del colectivo. Entonces se dicta esta ley en donde, la 10.694, que tiene, diría, 3 puntos centrales. Vuelve a reducir el porcentaje del haber previsional y lo baja del 73 al 67%. ¿Cómo es el argumento? ¿Cuál es? ¿Por qué? Suman, no quiero entrar en la parte técnica, pero antes de esa ley, el cálculo se hacía sobre el haber neto descontado lo que es el porcentaje de aporte personal, tomando el porcentaje nacional, que era el 11%. Cuando modifican la ley, no toman el 11, sino que toman el aporte que se hacía en provincias, que era el del 18%. Por eso, cuando uno saca la cuenta, yo hago el cálculo, en vez de debitarle el 11% y calcular el 82, le debito el 18 y calculo el 82. Con lo cual me está dando un resultado diferente, es decir, me están dando 6 puntos porcentuales menos. Ese es uno de los puntos, digamos, que hoy todos los jubilados podrían reclamar. El segundo punto se vincula con, quiero dejar la frutilla del postre, que fue la que se aplicó de modo inmediato. La segunda son los adicionales no remunerativos. Los adicionales no remunerativos en el régimen nacional tienen aportes al sistema y por lo tanto lo cobran los jubilados, sin ningún tipo de disminución y absolutamente todo tipo de adicional no remunerativo, aunque esté calificado como no remunerativo, tiene que tener aportes. ¿Qué hace la provincia? Modifica eso y dice, bueno, hasta el 30% del aporte de los adicionales no remunerativos pueden no tener aportes. ¿Qué implica esto en los hechos? Que si la provincia le otorga a los activos un bono o un adicional de esta naturaleza, puede no hacer aportes al régimen y el jubilado, ese porcentaje variable lo va a ver pasar, es decir, su jubilación se va a ir achatando. Y llegamos a lo que mencionabas respecto del aporte solidario, que tiene una gran paradoja porque el aporte solidario normalmente cuando uno tiene el concepto de solidaridad lo tiene como un concepto voluntario. Es decir, acá obviamente de voluntario no tiene nada, es decir, el aporte es un descuento que se hace directamente en aquellas personas en donde, entrecruzando datos, la provincia detecta que tiene una jubilación y una pensión, puede ser dentro de la misma caja, puede ser una jubilación y una pensión, caja de la provincia con ANSES, o puede ser ingreso de cualquier otra naturaleza, un monotributo, un kiosco, un almacén, o sea, cualquier tipo de ingreso que tenga, si sumo esos dos ingresos y superan los 6 haberes mínimos, yo puedo, como caja, sobre el haber que pago yo, o sea, caja de la provincia, descontarle hasta un 20%, es decir, en una escala que está en la reglamentación, hasta un 20% del haber que yo le pago. Eso tuvo efecto inmediato. Diego, o Ezequiel, el que quiera, me contesta, digo, porque eso lo decidió la legislatura de golpe, en 12 horas, decís, entre gallos y medianoche, en medio de la pandemia. Y así, o sea, súper verticalmente, es una legislatura, se supone que no es tan vertical, pero se han puesto de acuerdo en que por mayoría fue votado eso. Sí, absoluta mayoría, no hubo
disidencias, no hubo discusión parlamentaria, con lo cual la verticalidad, digamos, sí, en los hechos está, más allá de que obviamente cabe hacer otras discusiones. Pero en ese sentido no hubo ningún tipo de disidencia, sí la hubo de la oposición, pero bueno, pero no alcanzó. No, y al día de hoy la ley la tenemos vigente y obviamente judicializada respecto de lo que vos llamas, o se llama en general, digamos, aporte solidario, y respecto también de los otros temas, es decir, lo que mencionaba respecto de la baja de la jubilación, esto del 73 al 67, y también con los potenciales adicionales no remunerativos que están, vamos a ponerlo así, en la gatera. O sea, si a la caja le faltan fondos, no dudes que van a echar mano de esos adicionales no remunerativos para pagarle a quien está en actividad, claro, y no pagarle a los jubilados. Por eso digo... Qué increíble. Y otro punto, y acá quiero que me cuentes después, Ezequiel, cómo fue esta decisión de asociarse, brindar charla, para que la gente sepa también, porque tienen que tener la información para saber qué se puede hacer al respecto de algo que parece súper, bueno, decíamos esto, vertical, ¿no? Dependiendo de las decisiones políticas. El descuento, a las grandes jubilaciones, ¿no? La denominación técnica es el impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. Que también, uno también se pone a pensar, una persona en etapa de jubileo, ¿no? Le descuentan por algún momento haber ganado o estar percibiendo una jubilación por encima de, ¿cuánto? Y en este caso, el mínimo en junio subió a 280.000. Que está bien, que es una porción reducida de personas. No, son pocos los jubilados que cobran 280.000 pesos. Sí, ¿no? así es. ¿Cómo acciona la gente frente a estas circunstancias? ¿Qué hay que hacer? Nosotros hemos iniciado acciones declarativas. ¿Querés tocar el punto? Vos tenés No, hemos iniciado, hay dos vías. Sí. Nosotros lo que hemos iniciado en el año, luego digamos de un fallo de la Corte, principalmente del año 2019, de la Corte Suprema, donde se puso un freno de alguna forma al cobro de impuestos a las ganancias sobre los haberes jubilatorios o previsionales en general, hemos iniciado acciones declarativas de inconstitucionalidad solicitando, en el caso concreto, para ese jubilado, se declarara, bueno, por un lado, a través de una medida cautelar, el cese del cobro mientras durara el proceso, y luego, en la sentencia, la exención definitiva del cobro del impuesto, en base a distintos argumentos que, bueno, se venían planteando desde hace décadas, pero la Corte abrió la puerta, digamos, o puso un freno a estos descuentos en el año 2019. Y, bueno, si bien hoy el piso está en 280.000, o sea, a partir del cual empiezan a tributar impuestos a las ganancias, eso fue producto de una modificación de una ley posterior y hasta la modificación de esta ley, que es la ley 26.617, creo que es. El porcentaje o la masa de jubilados que abonaba, que le retenía en concepto de impuestos a las ganancias era mucho mayor. Claro. Y los montos también eran mucho mayores, porque luego se establecieron otras escalas, otras cuestiones. Sin perjuicio de eso, hoy, si bien hay una porción reducida, hay distintos argumentos para discutir el cobro de este impuesto que van más allá de lo puramente económico, de lo que se denomina capacidad contributiva, que es el monto que uno percibe. Hay otros elementos que se suman en cada caso particular que permiten también reclamar por el cese, digamos, del cobro de este impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias. Claro, ¿no? claro. Sí. Bueno, esto es una aproximación, brevemente, porque se tienen que ir a la charla que arranca en 10 minutos, así que los liberamos. Un puntito para resaltar, es común, ¿cuáles son los beneficios? Siempre trabajar en equipo tiene sus pros más que contra. ¿Cómo es esto que trabajan en conjunto, el estudio de Córdoba, no voy asociados? Bueno, ¿cómo es este plan? Últimamente se ha visto, bueno, en los medios salen las asociaciones de estudios, tienen grandes beneficios, no lo de costos, que en el caso de Buenos Aires se da de ese modo, es decir, tiene esa dinámica, es decir, en el ahorro de costos, en la
asociación, mientras las asociaciones tengan claridad, la modalidad de trabajo se va nutriendo y van creciendo intelectualmente, obviamente, en la modalidad de trabajo, en la logística, determinados puntos que son centrales en la mecánica de trabajo, pero sobre todo en estos pequeños ateneos que uno puede hacer, Claro. porque si bien, es decir, estamos dentro de la provincia, pero estamos en ciudades distintas y por ahí con criterios distintos y problemáticas distintas. Entonces, el intercambio que nosotros podemos hacer mutuo es enriquecedor y nos va haciendo crecer a ambos. Entonces, por eso esa dinámica de asociación es muy importante. Yo te cierro el tema de ganancias porque los fallos de cámara son particularmente importantes y hay un punto que se entiende muy fácil en esto, porque el jubilado no tiene que tributar ganancias. Que el fallo de cámara de la Sala en el caso de Córdoba lo establece muy claramente. Dice, señor, el jubilado aportó al sistema mientras estuvo trabajando. Ese es uno de los argumentos, porque se mete más con los sectores vulnerables, con tratados internacionales, que digamos es el argumento troncal. Pero hay un concepto muy básico. Cuando yo estoy en actividad, yo estoy aportando al sistema. Cuando me jubilo, dejo de aportar y empiezo a cobrar lo que aporté durante toda mi vida. Entonces, ¿qué implica eso? Violar el principio de doble imposición tributaria, porque me están haciendo pagar ganancias de nuevo sobre lo que yo ya pagué. Por eso es increíble. Ese es el argumento más fácil de entender. Lo que yo digo es, ¿por qué hay que litigar individualmente? La medida es universal, digo, usted me corregirá los términos, digo, pero la medida es primero la medida universal y después tenemos que litigar individualmente o iniciar acciones individualmente, caso por caso particular, cuando no debería ser así, ¿no? Y para eso están buenas estas charlas. Charla que ya empieza, así que los libero. Diego Zárate, Ezequiel Blencio, muchas gracias por venir al canal de Punta la M. Por favor. Gracias a vos. Marcamos pausa y ya seguimos con más.